Napoleon Hill, en su obra maestra Piense y hágase rico, dejó un legado que va mucho más allá de la prosperidad material. Su verdadera enseñanza descansa en la revelación de que la mente humana, cuando se disciplina y se pone en movimiento, es capaz de transformar cualquier escenario, ya sea de miseria, incertidumbre o estancamiento, en una realidad de abundancia y realización. Uno de los puntos más poderosos de su filosofía es el principio de obligarse a actuar. Para Hill, pensar positivamente y alimentar creencias optimistas no significaban nada si esos pensamientos no eran seguidos de una acción consistente. La fe sin obras es solo una ilusión. La decisión sin movimiento no pasa de ser una promesa vacía que se disuelve con el tiempo. El poder de obligarse a actuar surge justamente en los momentos en que el ser humano más desea rendirse. Cuando la voluntad falla, cuando el entusiasmo se apaga, cuando la esperanza parece distante, es en ese instante que la disciplina entra en escena como el puente que separa a los soñadores de los realizadores. Hill aprendió a lo largo de décadas entrevistando a hombres como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison y tantos otros, que ninguno de ellos alcanzó grandes logros únicamente en días de inspiración. La verdadera diferencia estaba en lo que hacían cuando no tenían motivación alguna. Tenían la capacidad de obligarse a dar el siguiente paso, incluso cuando el cansancio gritaba, incluso cuando el mundo decía, no vale la pena. Actuar a pesar de las circunstancias es lo que moldea la identidad. Cuando alguien se obliga a estudiar una hora más, aunque el cuerpo pida descanso, envía al subconsciente el mensaje de que es una persona disciplinada y comprometida. Cuando se obliga a ahorrar, en lugar de gastar impulsivamente, refuerza dentro de sí la identidad de alguien que controla el dinero y no es controlado por él. Y cuando se obliga a mantener la fe activa, incluso frente a la incertidumbre, genera una energía que atrae soluciones inesperadas. Hill decía que la identidad crea el destino, y la identidad no es más que la suma de las elecciones diarias, pequeñas o grandes, repetidas con consistencia. Es importante comprender que obligarse a actuar no es una forma de violentarse, sino de entrenarse. Así como los músculos necesitan resistencia para crecer, la mente necesita desafíos para fortalecerse. Cada vez que el individuo se obliga a salir de la zona de confort, construye una capa más de resiliencia y confianza en sí mismo. Hill comparaba la mente con un campo fértil. Si la dejas entregada al azar, crecerán malas hierbas. Pero si plantas buenas semillas y las cuidas diariamente, la cosecha será inevitablemente abundante. La acción forzada es ese acto de cultivar, de regar, de cuidar, incluso cuando el suelo parece seco y nada sugiere que algo vaya a florecer. El hábito de obligarse a actuar también crea un círculo virtuoso. Cuando alguien supera la resistencia inicial y toma una actitud, siente inmediatamente una pequeña victoria interna. Esa sensación se acumula con el tiempo y se transforma en confianza. Con cada nuevo acto de disciplina, la mente aprende que es capaz de más, y el límite de ayer deja de ser una barrera hoy. Este ciclo positivo es la clave para transformar hábitos. Lo que comenzó como obligación se convierte poco a poco en algo natural. Levantarse temprano, por ejemplo, al principio puede parecer una tortura, pero después de semanas de repetición consciente, el cuerpo se adapta y el despertar pasa a ser más ligero. Lo mismo ocurre con el estudio, con el ahorro, con la práctica de la fe. Al obligarse a actuar, el ser humano descubre que la acción, aunque pequeña, genera movimiento y el movimiento genera energía. Esa energía atrae personas, recursos y circunstancias que antes estaban ocultos. ¿Cuántas veces alguien solo encontró una oportunidad porque decidió salir de casa en un día en que prefería aislarse?
¿Cuántas veces un emprendedor encontró al inversionista correcto porque insistió en hacer una llamada más? El universo responde al movimiento. Hill creía que el mundo invisible conspira a favor de aquellos que prueban, con sus actitudes, que están dispuestos a pagar el precio. Otro aspecto fundamental de la enseñanza de Hill es que esperar a la motivación es una trampa. Si la persona decide actuar solo cuando siente ganas, jamás alcanzará consistencia. La voluntad es volátil, oscila con el humor, con el clima, con las circunstancias externas. En cambio, la decisión consciente de obligarse a actuar crea constancia. Es la rutina de levantarse temprano, aunque el cuerpo quiera más sueño, de escribir, aunque las ideas no estén claras, de entrenar, aunque la pereza domine. La disciplina crea el terreno donde aparece la inspiración. Edison, en sus intentos de inventar la bombilla, no esperaba días mágicos de creatividad. Se obligaba a probar, a experimentar, a fallar, a corregir. Y fue justamente en esa práctica obstinada que el destello de genialidad pudo surgir. Hill enseñaba que las grandes conquistas no son fruto de momentos esporádicos de brillo, sino de una suma casi invisible de pequeñas acciones forzadas. El estudiante que se obliga a abrir el libro todos los días, aunque estudie poco, terminará años por delante de aquel que espera a la motivación. El trabajador que se fuerza a mejorar un detalle por día se vuelve indispensable en su oficio. El hombre o la mujer que se obliga a actuar en favor de su fe, incluso cuando siente duda, acaba desarrollando una confianza inquebrantable. En el fondo, la diferencia entre fracaso y éxito no está en la capacidad intelectual ni en la suerte, sino en la disposición de actuar cuando nadie más lo hace. La disciplina de moverse, incluso sin ganas, transforma a cualquier ser humano común en alguien extraordinario. Este es el principio que Hill dejó como herencia. La certeza de que no es necesario esperar el escenario perfecto, ni el estado de ánimo adecuado, ni el momento ideal. El momento correcto es aquel en el que se decide actuar. El poder de obligarse a actuar también elimina la tiranía del miedo. Hill decía que el miedo no es más que una sombra y que el coraje no es ausencia de temor, sino la decisión de avanzar a pesar de él. El miedo se proyecta en la mente como una ilusión exagerada del futuro, algo que paraliza antes incluso de existir. Sin embargo, cuando el individuo se mueve aún con miedo, demuestra a sí mismo que no es esclavo de las emociones, sino señor de ellas. Esta práctica, repetida varias veces, crea una mente inquebrantable. Si actúas aún temblando, aún inseguro, la propia acción debilita el poder de la duda y fortalece la fe. Es como atravesar un puente frágil por primera vez. Al inicio, las piernas tiemblan, pero al llegar al otro lado, la confianza se instala. Con la repetición, el puente ya no parece tan peligroso y lo que antes era terror se transforma en dominio. Este principio tiene aplicaciones en todas las áreas de la vida. En la salud, es el acto de iniciar la caminata diaria, incluso cuando el sofá parece más atractivo y la mente busca justificaciones para posponer. En las finanzas, es la decisión de guardar una pequeña cantidad, aunque parezca insignificante, porque es en el hábito donde crece la disciplina y no en el valor inmediato. En las relaciones es la elección de demostrar amor y respeto, incluso cuando uno se siente injusticiado o incomprendido, pues es en el gesto consciente donde el vínculo se fortalece. En el crecimiento personal es la práctica de estudiar y aprender todos los días, incluso cuando la mente solo desea distracción. Cada pequeña actitud coherente fortalece la identidad, moldea el carácter y poco a poco construye resultados extraordinarios que sorprenden incluso a aquel que un día dudó de sí mismo. Hill advertía que muchos fracasan no porque sean incapaces, sino porque se rinden demasiado pronto.
Contaba la historia de hombres que cavaron en busca de oro y abandonaron la excavación cuando faltaba solo una pala para encontrar la riqueza. Esa metáfora, poderosa en su sencillez, muestra que la victoria casi siempre está más allá de la línea de la extenuación, donde la mayoría cede. El acto de obligarse a continuar, de dar un paso más cuando todo grita que hay que parar, es lo que separa a los que alcanzan la victoria de los que se quedan en el camino. La persistencia no nace de sentimientos, sino de decisiones deliberadas. Y la elección de actuar, incluso sin ganas, es la prueba más clara y noble de persistencia. En el fondo, obligarse a actuar es un acto de fe. Es creer que el movimiento de hoy dará frutos mañana, aunque nada lo indique en el presente. Es como el agricultor que planta la semilla sin ver de inmediato la cosecha. Él confía en la ley invisible de la naturaleza y nosotros debemos confiar en las leyes invisibles del éxito. Hill decía, todo lo que la mente humana pueda concebir y creer lo puede conquistar, pero conquistar solo se convierte en realidad cuando hay acción. La mente concibe, la fe cree, pero es la acción la que materializa. Fe sin actitud es solo deseo. Fe acompañada de movimiento es certeza en construcción. La gran verdad es que nadie se vuelve grande esperando. El mundo no recompensa intenciones, sino resultados. Y los resultados provienen de aquellos que aprendieron a dominarse a sí mismos, que decidieron que no importa cómo se sientan, harán lo que necesita ser hecho. Este es el código mental de los vencedores. Levantarse temprano cuando sería más fácil dormir, ahorrar cuando sería más tentador gastar, estudiar cuando el mundo llama a la distracción, persistir cuando todo dice que hay que rendirse. Cada vez que alguien se obliga a actuar, está escribiendo silenciosamente su propia historia de éxito, una narrativa que será recordada más por los actos que por las intenciones. Por eso, el legado de Napoleon Hill sigue vivo. Él nos recuerda que la disciplina es la mayor prueba de amor por uno mismo, que obligarse a actuar no es una prisión, sino la llave de la libertad. Libertad de no ser esclavo de las emociones, de las circunstancias, de las excusas. Libertad de ser dueño del propio destino, de caminar por caminos que muchos jamás se atrevieron a iniciar. Quien aprende a actuar a pesar de todo, inevitablemente alcanza lo que desea. El secreto está en comenzar, en dar el primer paso, y luego el segundo, y después el tercero, hasta que lo imposible se convierta solo en un recuerdo distante de lo que un día fue duda. Al final, el poder de obligarse a actuar es la mayor riqueza que alguien puede conquistar. Porque el oro puede perderse, las posesiones pueden ser arrebatadas, pero la identidad de alguien que sabe moverse incluso contra sí mismo, esa nadie puede robarla. Es ese poder interno el que transforma a los hombres comunes en gigantes de la historia. Y la misma llama que ardió en Carnegie, Ford y Edison, también arde en cada ser humano dispuesto a disciplinar su propia mente. Hill nos mostró que el éxito no es suerte, sino la consecuencia inevitable de quien decide actuar. Y es por eso que, al final de todo, no vence el más talentoso, ni el más inteligente, sino aquel que no desiste de caminar.